¿Qué significa Alemania para usted? Pueden ser los autos alemanes, BMW, Mercedes-Benz, conocidos en todo el mundo por su avanzada ingeniería. O quizás piense en Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, la música y la comida. Quizás le venga en mente el equipo de fútbol alemán, deporte que en inglés se llama soccer, quienes ganaron la Copa Mundial del 2014. O quizás piense en los alemanes abriendo sus brazos a una ola sin precedentes de refugiados e inmigrantes en el 2015. Mis bisabuelos vinieron de Alemania e inmigraron a América justo antes de la Primera Guerra Mundial. Todavía recuerdo a mi bisabuela hablando en alemán cuando éramos niños y cómo nos encantaba visitarlos. Hay cosas que podemos admirar de los alemanes, pero también existe un lado oscuro de esa nación. Imágenes de Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial, o quizás imagine tanques entrando en Polonia o en Rusia, o de la Luftwaffe tirando sus bombas sobre Inglaterra, o los desfiles nazis en Berlín, o fotografías de seres humanos escuálidos en campos de concentración. Por siempre serán una mancha en la historia del siglo XX. Cómo un líder tan radical como Hitler haya surgido al poder y llevado a una nación entera a la guerra mundial todavía es un misterio para muchos. Alemania posee hechos muy cruentos en su pasado, y por eso debemos hablar de ello. Porque aunque haya progresado durante los últimos 70 años, aunque haya obtenido libertades personales enunciadas en la ley alemana, hay muchos que están preocupados con respecto a Alemania. Y hay razones para estar preocupado, pero también hay buenas noticias. Hoy en el mundo de mañana nos enfocaremos en 4 profecías para Alemania. Acompáñenos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba dividida en Alemania Oriental y Occidental. Fue así hasta el 3 de octubre de 1990, cuando las dos partes fueron unificadas. Pero la reunificación de Alemania no fue un hecho predeterminado, ni tampoco fue aceptado con favor en todo lugar. Veamos este comentario del libro Los alemanes, ¿quiénes son ahora?, publicado en 1992. Cuando llegó la unificación nadie se la esperaba, muy pocos lo anticiparon y en el exterior no fue recibida con aclamación universal. En el Reino Unido, la primer ministro Margaret Thatcher tuvo grandes reticencias, temía del poder de una Alemania reunificada y lo dijo. Margaret Thatcher, altamente preocupada, llevó a cabo una conferencia para discutir el carácter nacional alemán, pero ni ella ni otro líder occidental tuvieron ningún tipo de poder para alterar los eventos. Había reticencias acerca del potencial poder que podía generar una Alemania reunificada. Quiero mencionar que no es exactamente real que nadie se lo esperaba. Un hombre llamado Herbert Armstrong se lo esperaba. Fue el precursor de esta obra, y él se esperaba una Alemania unida que liderara a Europa nuevamente, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo decía en la prensa y en la radio en la década de los 30 y los 40. ¿Cómo podía saber el futuro? ¿Cómo puede usted saber el futuro de Alemania? La respuesta se encuentra en las páginas de la Biblia. No encontrará el nombre de Alemania en la Biblia. Tiene que buscar más profundamente. Lo que encontrará es que los antiguos asirios son los ancestros de los actuales alemanes de hoy en día. Es una clave importante para entender la profecía bíblica. Para ayudarlo en su estudio, puede ver el programa de Rod King, Asiria, el resurgiente imperio perdido. Le dará más información del origen de Alemania de lo que podemos en este corto programa. Puede encontrarlo en el sitio web elmundodemañana.org. Y contáctenos para requerir esta oferta especial, titulada Un Cuarto Reich, ¿cuál es el futuro de Alemania? Rastrea las raíces alemanas hasta las tribus indoeuropeas que emigraron de las tierras que rodean los mares Negro y Caspio. Explica cómo entraron en contacto con las legiones romanas y llegaron a lo que hoy es Europa Central. Esta oferta especial, Un Cuarto Reich, ¿cuál es el futuro de Alemania?, le ayudará a entender lo que está sucediendo en Europa hoy en día. No se demore, contáctese con nosotros cuanto antes. En la próxima parte del programa, veremos 4 profecías que cumplirá la superpotencia líder Alemania. Francamente, algunas de estas cosas ya están comenzando a suceder, en parte. Se sorprenderá de lo que encontraremos. La primera profecía es, número 1, Alemania dominará a Europa.
En el 2011, el canciller alemán Gerhard Schröder hizo un notable enunciado. Dijo: la crisis económica presente deja muy en claro que no podemos tener una zona monetaria en común sin una póliza fiscal común económica y social. Vamos a tener que renunciar a la soberanía nacional. Esto ya está comenzando a suceder. Lea las noticias cotidianas. Ha estado sucediendo durante años. Veamos otra cita del 2011 del periódico Irish Independent. Ya que Alemania está proveyendo la red de seguridad económica en toda la eurozona, nadie va a argumentar de que ellos se encarguen de todo. ¡Qué enunciado! Eso fue en el 2011. Y los años posteriores han visto a Alemania consolidando su poder en el centro de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel ha sido llamada la política más impactante de Europa y la mujer más poderosa del mundo. También fue descrita como la mente maestra política quien, usando a la Unión Europea como su vehículo, ha logrado lo que Bismarck, Kaiser Wilhelm y Hitler no pudieron hacer: tornar un continente entero en un mayor imperio alemán. Otra vez, un enunciado espeluznante. Alemania está creciendo en poder y popularidad, incluso más allá de las fronteras europeas. En una encuesta de la BBC de mayo del 2013, Alemania emergió como el país más popular del mundo. En enero del 2016, otra encuesta analizó a países de todo el mundo y Alemania se llevó el primer puesto ganándose el título de el mejor país del mundo. Alemania ha pasado a ser una figura central en nuestro mundo de hoy. Estamos viendo el surgimiento de la superpotencia mencionada en Apocalipsis. Veamos el libro en Apocalipsis capítulo 17. El apóstol Juan describe en este capítulo un periodo de cientos de años, desde la Edad Media hasta nuestro tiempo, durante el cual sucesivos imperios surgen y caen. Apocalipsis 17, versículo 9, dice lo siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Como hemos explicado en programas anteriores y en nuestras publicaciones, estos sucesivos reyes fueron resurrecciones del antiguo Imperio Romano, incluyendo la alianza de la Segunda Guerra Mundial entre Italia y Alemania. Juan decía que habría de haber 7 líderes sobre 7 reinos sucesivos. ¿Quiénes eran estos líderes? Carlomagno, coronado en el 800 después de Cristo. Otón el Grande, coronado en el 962. Carlos V, coronado en el 1530 después de Cristo. Napoleón, cuyo imperio comenzó en 1804. Y la alianza de Italia y Alemania, que pasó a ser el eje de Hitler-Mussolini de la Segunda Guerra Mundial. El sitio web historia.com enuncia que Mussolini vio que su destino era gobernar Italia como un moderno César y volver a crear el Imperio Romano. Estos son los primeros 6 de los 7 reyes. El último rey es el que gobernará cuando Cristo retorne e intentará pelear contra Jesucristo. Este final rey regirá sobre 10 reyes. Apocalipsis 17:12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos son 10 líderes políticos que voluntariamente entregarán su autoridad a un líder poderoso que la Biblia llama la bestia. Hemos explicado y demostrado varias veces en programas anteriores que la futura bestia que aparece en Apocalipsis será una resurrección del Imperio Romano. Estamos viendo los principios de esto tomando lugar hoy en día. Algunos dirán, ¿qué problema hay que Alemania tome un rol más dominante en el continente? Después de todo, ¿no es Alemania uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos? Ellos son nuestros amigos. ¿A quién le importa quién lleva la batuta? Esto está todo muy bien, cuando no estamos en guerra. Y si no tomamos en cuenta la profecía bíblica, que predice que una superpotencia emergerá en Europa, es mejor detenerse y analizar el hecho de que hace unos cortos 70 años, Inglaterra, Francia, América, Canadá
y unas cuantas otras naciones se encontraban en batalla de vida o muerte contra Alemania e Italia. La Biblia dice que sucederá otra vez. En el último segmento hablamos de cómo es profetizado que Alemania tendrá un rol de líder en el futuro y arrastrará a 10 reyes a su círculo de influencia en el tiempo del fin. La simiente de esto ya ha sido plantada. ¿Qué más podemos encontrar para entender a Alemania en profecía? Profecía número 2. Alemania volverá a poseer armamentos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha adoptado definitivamente una actitud y postura antibélica, con la que ha querido sacudirse el horror de su pasado. Aunque esa actitud está cambiando. En el 2014, el ministro alemán de Economía pidió el establecimiento de una industria de armamento de la Unión Europea con una fuerte base alemana independiente de los Estados Unidos. Estados Unidos está celebrando la nueva voluntad de Alemania de volver a armarse y ejercer su poder militar. El 22 de junio del 2015, en la alianza formada en Berlín, el secretario de Defensa de Estados Unidos alabó los pasos de Alemania de tomar un rol más prominente de líder militarmente. Le urgió a los alemanes que invirtieran más dinero en defensa. Mencionó que Alemania debía ampliar su gasto de defensa para asegurar que las inversiones en la defensa de Alemania fueran acordes con su rol de liderazgo. ¿Por qué no iban a querer los americanos que Alemania tomara más responsabilidad en su propia defensa? América no puede ser policía del mundo. Estados Unidos francamente está abrumado con su propia deuda. Los alemanes saben que no pueden depender de los Estados Unidos a largo plazo. Alemania se está inclinando a poseer su propia defensa militar. Pero notemos cómo está tomando forma esto. Las naciones europeas están entregando su soberanía nacional. Y un vacío de poder siempre será ocupado. Un artículo reciente explica que el ejército alemán y el neerlandés se están consolidando. El ejército alemán y el neerlandés y sus armadas están posicionados para consolidarse, con 2 unidades neerlandesas ya bajo órdenes alemanas. Consolidándose. Pero ¿quién está al mando? ¿Quién tiene las riendas? No los Países Bajos, sino los alemanes. ¿Es una sorpresa? Puede ver lo que sucede. Además es lento y pacífico, y por objetivos razonables y de buena fe, como erradicar el terrorismo. Poco a poco, Alemania está empezando a dominar a Europa política y militarmente. Otra vez, si no tenemos nada más que nos guíe, veríamos la militarización de Alemania como algo bueno, un pacífico aliado de América comprometido en principios democráticos y libertades personales y responsabilidad fiscal. ¿Qué podría ser mejor que esto? Pero tenemos que considerar la profecía bíblica. En la profecía vemos el surgimiento de una superpotencia que llevará al mundo a una militarización como nunca antes ha sido visto. Veamos Daniel 11. El capítulo 11 de Daniel detalla 2500 años de profecía, desde los tiempos del Imperio Persa hasta el retorno de Jesucristo. Y uno de los temas principales del capítulo es el conflicto sin fin entre el rey del norte y el rey del sur. El poder de la bestia europea que se avecina heredará ese rol como el rey del norte. Veamos cómo lo describe Daniel. Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Daniel está diciendo que este rey del norte, en realidad, honra a un Dios de las fortalezas o fuerzas o poder. Este imperio será tan intenso en obtener y desarrollar las armas más poderosas en este planeta, que la Biblia lo describe como adorando a su propia fortaleza militar. ¿Quién será este? No los Estados Unidos, no con su desmesurada deuda económica. El resurgimiento del Imperio Romano Alemán que se avecina liderará la senda hacia una carrera armamentística global que dejará a los Estados Unidos, Inglaterra y sus aliados lejanamente rezagados.
¿Por qué necesita esta información? Porque el balance del poder está cambiando. El mundo está cambiando. Las normas de las últimas décadas ya pronto no existirán. ¿Pero qué vendrá en su lugar? En el programa de hoy hemos explicado cómo está profetizado que Alemania tomará un rol de líder más prominente en el futuro y se fortalecerá militarmente. ¿Qué más revela la Biblia? Profecía número 3. Alemania entrará en guerra. Así es, Alemania se militarizará increíblemente y ese armamento será usado en guerras aterradoras en el futuro. Sigamos leyendo en Daniel capítulo 11, versículo 39. Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Daniel explica que el rey del norte entrará en guerra. Arrasará todo el Medio Oriente, devastará una confederación islámica, llamada el Rey del Sur, y ocupará Jerusalén. Se va a venir una guerra. La tensión que se está acumulando entre el norte y el sur, entre Europa y el mundo musulmán, erupcionará en llamas. ¿Qué pasará con los Estados Unidos? Estados Unidos también será superado por este inmenso titán. Isaías registra que Dios usará a Alemania, la moderna Siria, para castigar a América por sus pecados. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Antiguamente es lo que hizo Asiria. Conquistó el reino del norte de Israel en el 721 a.C. y se llevó la nación en cautividad. Pero hay un cumplimiento dual. Las naciones de Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones de habla inglesa son el actual Israel, y son gente perversa, así como sus ancestros lo fueron, la antigua Israel. Dios usará una terrible nación guerrera para corregirlos, así como lo hizo en tiempos antiguos. Veamos también Isaías 27, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén. En el tiempo del fin, en aquel día, a la última trompeta, habrá reunificación de gentes. Serán reunificados de la cautividad de las tierras de Asiria. Claramente se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. No puede estar hablando de la antigua Israel, porque ellos nunca regresaron de Asiria. Tiene que ser una profecía de un evento futuro. Alemania se militarizará, Alemania dominará a Europa y Alemania hará guerra. Es la advertencia para nosotros hoy. Pero antes de concluir, veamos la última profecía. Profecía número 4. Alemania se arrepentirá y reedificará. Después que Alemania derrote a las naciones israelitas y las naciones musulmanas, luchará contra una masiva potencia del Oriente. Será la temida Tercera Guerra Mundial. Estos dos ejércitos se congregarán para enfrentarse en Megiddo, al norte de Jerusalén, en un último enfrentamiento. Pero antes de destruirse entre sí, serán inesperadamente intercedidos por una tercera fuerza, el glorificado Jesucristo en su retorno. Estos enemigos unirán sus fuerzas para pelear contra él. Pero no habrá contención. Él los vencerá y destruirá su armamento, y arrojará a la bestia y al falso profeta en el lago de fuego. Lo dice en Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que pasa a continuación es la clave que le quisiera dejar. Pasada esta horrible batalla, después de que la humanidad rebelde haya sido humillada y corregida, quedarán algunos sobrevivientes.
Jesucristo, como vimos, congregará a estos sobrevivientes de las tierras de Asiria y muchos otros lugares, y se les dará alimento y agua, y serán sanados de sus heridas y sus lesiones. Y Jesucristo comenzará una obra de reconstrucción en todo el planeta. Les serán dadas tierras y hogares para comenzar de cero, pero esta vez conocerán la verdad y conocerán a Dios. Aquí es donde una de las más apasionantes y alentadoras profecías para Alemania y el mundo entero realmente puede ser encontrada, en el capítulo 19 de Isaías. El tiempo es el principio del milenio, cuando Jesucristo ya estará en la tierra, después de conquistar a toda rebelión. Isaías 19, 22. Y herirá el Señor a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán al Señor, y les será clemente, y los sanará. Notemos el contexto. Antiguas naciones como Egipto, que estuvieron en conflicto con Dios y en conflicto con otros países, se acercarán a Dios, serán sanadas por Él, y lo adorarán. Continuando, Isaías 19, versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios al Señor. ¿Qué dice? ¿Un tiempo de paz después de la Tercera Guerra Mundial? Después de esa horrenda batalla entre los alemanes y todos aquellos contra los que peleaban. Así es, existirá la paz. Y no solo eso, los alemanes, los árabes, los americanos, los ingleses y otros trabajarán juntos para reedificar la sociedad. Isaías 19, versículo 24. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¡Qué profecía! Asiria o Alemania es descrita como la obra de las manos de Dios. Esta maravillosa visión ocurre al principio del milenio, cuando Cristo haya derrotado toda resistencia. Dios no odia a Alemania, Dios ama a la gente alemana, y usará la tremenda fortaleza y los talentos de los alemanes para restaurar al mundo entero, después que se arrepientan, después que se reconcilien con Él, después que dejen sus armas y acuerden por una senda distinta, rechazando sus antiguos caminos. Este es el mensaje para el Israel de hoy en día, pero también lo es para la gente alemana, a que tomen advertencia y estén alertas a dónde llevarán los eventos presentes y dónde terminarán. Una advertencia de no ser arrastrados por un sistema que levantará su horrible cabeza una vez más, con resultados desastrosos. El mensaje también es que, cuando todo termine, Dios es un Dios amoroso y allegará a todos hacia Él. La nación comenzará a reedificar a Israel, a Egipto, a Alemania. Gracias a Dios por su misericordia, su fuerza, su poder, su sabiduría. Él permitirá que las poderosas naciones del mundo aprendan lecciones vitales. Y al final extenderá su misericordia para todos los que la quieran y los que le obedezcan.